Es un lugar que sí tiene mucho misterio, fíjense, hace un rato que nosotros andábamos ahí en el museo, nos estaban dando el tour y atrás de nosotros, en la duela original, el piso de madera, de ahí de la casa grande, escuchamos pasos como si alguien viniera caminando atrás de nosotros, pero no era nada, no era absolutamente nada. Y no fue un ruido así como que crujiera la madera, fueron pasos, porque se escuchaba idéntico a cuando nosotros andábamos caminando por ahí. Aquí también había un muro, aquí había como una especie de pilar que ya se cayó. Y mira lo viejo que debe de ser este lugar, ve el árbol. Se ve que es un árbol bien viejotote que creció y penetró la pared, mira. Y vaya que son unos muros bien anchotototes, Han visto que de repente camina gente por los pasillitos de ahí de la casa, o han visto gente que va subiendo los escalones cuando realmente no hay nadie. Llega y les pregunta que si ellos eran quienes le estaban hablando y dijeron, nosotros ni siquiera sabíamos que andabas adentro, pensamos que ya te habías ido. No me digas eso, en serio. Entonces ella nos dice quién era. Yo escuché clarito la voz de una persona que me estaba gritando, y en sus rondines ha visto luces de mineros adentro del socavón, y nos decían que uno de los avistamientos que se ven aquí sobre los cerros son aquellas bolas de lumbre que la gente dice pues que son brujas, ¿verdad? Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Nos encontramos acá en el refugio de Santa Ana y nos acabamos de dar cuenta que aquí está pues como una especie de muralla. Bueno, nosotros pensamos que era una muralla, pero estamos viendo que no, miren, está medio interesante el lugar, queremos investigarlo, mostrárselos. Por aquí Ana y yo nos llamó mucho la atención este lugar. Yo, para mí, que va a ser como una especie de casa o no sé qué vaya a ser, pero bueno, vamos investigando a ver qué es lo que hay por acá. Como nos decían hace ratito de aquel recorrido que hizo el general en mula. Mi gente, déjenme les platico ese dato. Fíjense que hace rato llegamos aquí a este ranchito, a esta comunidad, y entramos a lo que vendría siendo el museo. Y ya lo que era la mina lo hicieron museo. Hicimos un recorridito y nos platicaron un poquito sobre la historia de este lugar. Y fíjense que aquí, en esta mina, en este lugar, bueno, dentro de lo que era la mina, había una casa, es como una especie de hacienda. Ahí vivían los dueños de la mina, eran españoles. Esa mina está trabajando desde 1778, fue cuando fundaron la mina. Y supuestamente se dice, bueno, nos platicaron ahí en la mina los guías de turistas, que los visitó el general Porfirio Díaz en el año de 1891, si no mal recuerdo. El general anduvo por aquí y de aquí lo llevaron hacia Real de 14, pero hicieron el recorrido por el cerro en mulas, porque en aquella época pues el camino no estaba tan accesible como para las carretas. Entonces, caramba, ¿qué es esto, Ana? Órale, ¿mande? ¿Qué sería? ¿Quién sabe? Mira, pero aquí está este muro, como que aquí había una entrada, mira, acá está un pilar que ya se cayó. Aquí había un pilar. Sí, el cono ese. Está curioso, ¿verdad? ¿Qué sería? Sí, está interesante. Sí, está interesante. Bueno, Ana no trae micrófono, mi gente, a ver si la alcanzan a escuchar. Pero miren este lugar. Yo pensé que aquí arriba iba a estar solamente la iglesia, pero no, ya estoy viendo que no. Aquí era como una especie de casa, ¿o qué? Mira, acá hay una tarjea. Una tarjea, mira, muy probablemente aquí era donde descansaban los animales, las mulas. Aquí les daban de comer o les daban agua, muy probablemente. Mira, aquí está una tarjea. Pero todo muy bien adornadito. Esto pertenecía, yo pienso que a la mina. No, esto no creo que sea de la iglesia. Esto más bien es de la mina, ¿no? Muy probablemente. Entonces eso quiere decir que a lo mejor en su recorrido del general Porfirio Díaz hacia Real de 14, a lo mejor llegó aquí, a lo mejor se detuvo aquí a descansar, o muy probablemente a descansar. Oh, mira, sí está la entrada, mira. Ay, ¿qué es? No sé. ¿Qué se te afigura? Pues es que mira, tiene la forma de cono, como algunas estructuras que hemos visto en otros lugares, como los conos de Santa Mónica allá en Zacatecas. Pero pues los usaban como tipo graneros, como tipo almacén para el grano, pero aquí no creo que sembraran en el cerro. No,
y luego como más como la gente trabaja más como la Sí. minería, ¿no? Oye, ¿no sería como una especie de horno? Mira, estas ventanitas están curiosas, ¿no? Mi gente, ustedes platíquenos, por favor, si ustedes se dan una idea de qué pudiera ser este lugar o para qué lo utilizaban. O a lo mejor conocen, por ahí hay muchos mineros que a lo mejor saben cómo se trabajaba en aquellas épocas. Porque mira, esas ventanitas tan curiosas. Y esos hoyos, ¿qué, Ana? Oh, ¿no sería como una especie de molino donde molían la piedra, el mineral o A algo? lo mejor sí, porque la tiene como agujeros. Tiene agujeros, ¿verdad? A lo mejor daba vuelta. Ah, caramba. Sí, no, pero horno no puede ser porque no se mira así como humeado, como el hollín de que aquí prendieran lumbre, ¿verdad? Pero mira el conote. ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver qué más se ve por ahí porque se miraban los muros hasta allá, hasta el fondo. Como que hay más allá, más para atrás hay algo más. Aquí también había un muro, que había como una especie de pilar que ya se cayó. Y mira lo viejo que debe de ser este lugar, ve el árbol. Se ve que es un árbol bien viejotote que creció y penetró la pared, mira. Y vaya que son unos muros bien anchotototes, ¿eh? Ahorita que veníamos llegando, por ahí nos topamos con un señor que andaba arreando sus chivas. Le estuvimos preguntando si sabía algo sobre este lugar. Nomás nos dice pues que sí sabe que es muy antiguo, que es muy viejo este lugar. No conoce mucho de historia porque él no es de aquí. Nos dice que se casó, se vino a vivir aquí y pues realmente no sabe mucho, pero sí nos dice que lo que es aquí y allá en Real de 14 hay mucha historia sobre lo paranormal. Ah, mira, acá está la parte de atrás de los conos, mira, donde están las ventanitas, ve. Oh, de veras. Lo que sí nos mencionó el señor que teníamos que tener mucho cuidado porque hay mucha víbora de cascabel, ¿verdad? Sí, sí, aquí sí vamos a tener que andar con mucho cuidado, mi gente, porque sí nos dijo el señor que hay mucha víbora de cascabel. De hecho, pues han mordido algunas de sus chivas. Nos dice que más o menos hace como un mes, una de sus chivas, pues, falleció a causa de una mordedura de víbora. Mira, ¿sabes qué, Ana? Acá está como un agujero. Se me hace que va a ser el tiro que nos mencionaron. Nos estuvieron platicando que aquí arriba había un tiro que conectaba allá abajo con la mina. Entonces quiere decir que muy probablemente por aquí, por este tiro, sacaban el mineral. Algún proceso hacían en lo que es la entrada, en esas ventanitas en el cono, algún proceso. Y a lo mejor lo bajaban a la mina. Entonces muy probablemente si sea como tú dices, Ana, que ahí molían la piedra o algo, no sé. Pues es que no sabemos cuál sea el modo de trabajar de las minas, ni hoy en día ni en aquella época. Pues Porque hace muchísimos años. ¿saben qué, mi gente? Esto yo pienso que data del tiempo de cuando iniciaron los españoles aquí en la mina de por allá de 1700. Casi entrando en 1800, 1778 exactamente es cuando empieza a trabajar la mina y deja de funcionar en 1991. Nos platican que aún hay mucho mineral, de hecho se están esperando el permiso porque la quieren trabajar otra vez. Quieren trabajarla de nuevo y pues si es así, pues imagínense, va a estar muy bien porque a lo mejor el pueblito pues se dedican a eso de la minería y se aliviana. Tienen la intención también de hacer como turístico lo de la mina. Ahorita le ofrecen a uno paseos, explicándole un poquito a uno de cómo trabajaba la mina en aquella época, pero tienen pensado hacer discotecas, salones de eventos, muchitas cosas. Dentro del museo hay como una especie de cabañitas que eran viviendas de aquella época de los mineros y los rentan. Pueden ustedes venir y hospedarse allí en ese lugar. El recorrido la verdad es muy económico, son 20 pesitos por una hora de recorrido y está muy interesante, fíjense, y sobre todo para nosotros que nos gusta el tema de lo paranormal, tiene historias también, mi gente. Fíjense que hay veladores y nos dicen que han visto en la casa grande, lo que era la casa de los patrones, de los dueños de la mina, de aquellos españoles, han visto que de repente camina gente por los pasillitos de ahí de la casa, o han visto gente que va subiendo los escalones cuando realmente no hay nadie.
por ahí nos platicaba la guía, la que nos dio el recorrido, le mandamos un saludo. Es una persona pero muy amable. Nos platica que ella en una ocasión, andando ahí adentro, escuchó que le preguntaba, una persona escuchaba la voz: ¿dónde andas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ella se asomaba por las ventanas porque pensó que iba a ser una de sus compañeras o el guardia, que eran las únicas 3 personas que había. Ella, su compañera y el guardia eran las únicas personas que estaban en el interior del museo. Pero no, aparentemente no era nadie. Ella se asomaba por las ventanas y no miraba nada, absolutamente nada. Al salir del lugar y caminar hacia la entrada donde estaba su compañera el guardia, llega y les pregunta que si ellos eran quienes le estaban hablando. Y dijeron: nosotros ni siquiera sabíamos que andabas adentro, pensamos que ya te habías ido. No, no me digas eso, en serio. Entonces ella nos dice quién era. Yo escuché clarito la voz de una persona que me estaba gritando. Me gritaba. Y ella dice que pues para ella era alguna presencia de las que vivió o de las que trabajó en la mina en aquella época, porque dicen pues que sí pasan muchas cosas paranormales. De hecho, los guardias en sus rondines han visto luces. Por ahí también está lo que viene siendo el socavón por donde entraban a la mina, y en sus rondines ha visto luces de mineros adentro del socavón o caminando ahí pues en todo el lugar donde hacían cada uno de los procesos de la mina. Han visto supuestos mineros caminando por el lugar. Entonces es un lugar muy interesante, la mera verdad. Y el hecho de imaginarse que ahí estuvo don Porfirio Díaz. Él vino por 2 días. Estuvo por 2 días. Nos platican que lo hospedaron ahí en la casa grande, ahí en la casa dentro del museo. Y ahí desayunó, ahí comió y cenó. Al siguiente día hizo un recorrido en mula hasta Real de 14. Y regresó por la tarde, comió y se regresó hacia la Ciudad de México. Entonces es un lugar con mucha historia y sobre todo con mucha actividad paranormal. Y fíjense, mi gente, que este lugar me está gustando bastante para platicarles una historia. Una historia, Ana, a ver si la escuchas, Ana, porque esta no te la he platicado. Y fíjense que me gusta mucho este lugar, les voy a decir por qué. Porque sucedió en un lugar casi idéntico a este, pero allá en Zacatecas. También por allá había un hacendado. Bueno, yo sé que en aquellos entonces, cuando los españoles llegaron, pues muchos luego pusieron minas, ¿va? Donde vieron que había mineral, pues muchos hicieron minas. Algunos otros, sí, algunos otros fueron ganaderos, algunos otros fueron agricultores. Y esta historia que les voy a platicar sucedió en un lugar donde el hacendado era minero también. Era minero, entonces tenía bastantes trabajadores. Y yo me imagino que aparte de la mina, pues también tenían ganado. A lo mejor para la leche, para los quesos, también eran agricultores porque sacaban pues, sus propios alimentos, a lo mejor el maíz, el frijol. Entonces eran gente que tenía mucho movimiento en aquella época y por lo tanto pues tenían muchos trabajadores. Y por ahí platican que este hacendado era muy buena persona, a diferencia de lo que se dice de muchos hacendados que pues tenían a sus trabajadores prácticamente como esclavos. Ahí se dice que no, que este minero, este hacendado, él tenía mucho la voluntad de ayudar a sus trabajadores. Él quería que si él se iba a alivianar, pues sus trabajadores también. Y por ahí platican que cuando alguno de sus trabajadores se casaba, pues había una costumbre, tenían que ir a presentarle a la novia, y esa novia tenía que pasar una noche ahí, en la hacienda. Y el hacendado le regalaba o le prestaba más bien un pedacito dentro de lo que era la hacienda para que fincara un cuartito. Solamente un cuartito chiquito de unos 3x3 para que ahí vivieran. Porque pues de todos modos por lo regular toda la gente trabajaba para la mina o para el hacendado. Entonces era muy usual que cuando alguien se casaba, pues le decía al patrón que ya se quería casar. Entonces le decía, pues ya ponte a trabajar, ponte a hacer tu cuartito para que cuando te cases, pues ya tienes a dónde llevar a la muchacha. Pues este trabajador así lo hizo. Él ya tenía la intención de casarse, platicó con su patrón y le dijo, escoge un terreno aquí a los alrededores para que construyas tu casa.
Es por eso, mi gente, que en muchas haciendas a los alrededores de lo que es la casa grande, vemos muchos cuartitos así como en hilera, así como en fila. Se dicen que eran los cuartos de los trabajadores. Entonces este muchacho le platicó a su novia pues que ya había platicado con el patrón y le iba a prestar un pedazo para que hiciera su cuartito y se la llevara a vivir ahí. Pero esta muchacha tenía muchos aires de sobresalir. Ella venía de una familia pues más o menos acomodada, no como en caso de muchas personas que eran personas humildes, pues que trabajaban para el hacendado y no tenían muchos recursos. Esta muchacha no, esta muchacha venía de un pueblito y su papá pues tenía más o menos algo de centavos. Por ahí el señor tenía algunos animalitos y pues estaba más alivianado que la mayoría del pueblo. Entonces esta muchacha pues estaba acostumbrada pues a no vivir como todos los demás. Ella estaba acostumbrada a vivir con un poquito más de lujo de lo normal. Y ella no tenía ningún deseo de vivir entre los trabajadores de la hacienda. Recordó que como la mayoría de los hacendados pues tienen muchos terrenos y por ahí construían estancias a los alrededores de sus terrenos en lugares algo apartados, algo lejanos, para que su gente no tuviera que ir y venir. Construían algunas estancias que eran pequeños cuartitos en el cerro o en algunos lugares en otras comunidades donde sus trabajadores se quedaban, sobre todo cuando eran ganaderos que traían animales. Y al igual que aquí, el pueblito estaba como hacia abajo en un cañón y arriba en el cerro ese hacendado tenía una estancia donde sus trabajadores de repente se quedaban cuando traían el ganado arriba en el cerro, porque en aquella época pues ya empezaba la guerra y había muchos bandidos. Entonces él tenía gente vigilando la hacienda y cuidando el ganado. Y esta muchacha se acordó inmediatamente de ese lugar y le pidió que le dijera a su patrón que si no le daba chance de darle una remodeladita a ese cuartito. Y ahí era donde ella quería vivir, apartada de aquella hacienda, de aquellos trabajadores. Él se la pensaba bastante, tenía miedo pedirle el favor al patrón, porque él pensaba que iba a rechazar. Él acostumbrado pues a no pedir nada, a trabajar de sol a sol para apenas comer, pues no se animaba, hasta que esta muchacha lo convenció y fueron a platicar los dos con el hacendado y él les dijo que sí. Dijo, pues mira, tú normalmente eres el que andas con los animales, pues para mí está mejor que se vayan para allá y a tu esposa que te ayude, yo nomás le pago a uno, pero pues ya los dos ahí se hacen compañía. Entonces así lo hizo, se fueron hacia aquel cerrito y empezaron a trabajar en aquella casita, a techarla, a rehabilitar un poquito las paredes y techarla con vigas de madera y tabletas y de lo mismo que les daba el campo. Se fueron a vivir ahí y ese cuartito era una pieza muy larga, dividida por dentro a la mitad con un muro de adobe, de barro. Ella le decía, ¿sabes qué? Quiero que me tumbes ese muro porque sinceramente yo quiero una pieza larga, quiero una pieza muy amplia. Mujer, pero pues es que es del patrón, ¿cómo voy a tumbar? No te preocupes, tú tumba. Mira, el lunes que te vayas para la hacienda le dices que si nos da chance de tumbarla. Mujer, no creo que vaya a querer. ¿Cómo crees que va a querer que le destruyamos aquí su finca? Tú le dices, si te dice que no, pues ni modo. El trabajador se fue hacia la hacienda el día lunes y ella se quedó ahí completamente sola en ese lugar. Salió por ahí a cuidar los animales, a cuidar las vacas. Ella iba a sustituir el trabajo de su esposo, pero de pronto empezó a escuchar ruidos adentro de la pieza, adentro de aquel cuartito, y ella se asustó bastante de pensar que a lo mejor algún bandido que por ahí estuvo vigilando, aprovechando la ausencia de su esposo, se haya metido a hacerle algo. Se armó con unas piedras en cada mano y entró a la pieza, buscando el origen de aquellos ruidos, aquellos pasos, aquella silueta que alcanzó a ver cuando iba llegando adentro de la pieza. Estaba muy asustada, pero se armó de valor para sacar a quien fuera que estuviera ahí. Ella se iba a defender con uñas y dientes, pero su sorpresa va siendo que al entrar se da cuenta que no hay nadie adentro. Pero los ruidos fueron muy claros y la silueta también. Era un hombre muy alto, delgado, muy delgado. Ella miró la silueta de ese hombre adentro de la pieza,
pero no había nadie. Empezó a revisar si había por ahí algún portillo, alguna entrada que ella no hubiera notado, pero no había absolutamente nada. Entonces, ¿qué fue lo que ella vio? ¿Quién sabe? Se llegó la noche, ella se encerró muy bien, puso una traba de madera en la puerta y se dispuso a dormir en el suelo, en un pequeño petatillo, en un pequeño petate que ella puso. Y en la madrugada empezó a escuchar que alguien por dentro le hablaba. Era una voz muy bajita, como susurrando, y ella ni siquiera alcanzaba a entender qué era lo que le decía. Se levantó y prendió una mecha que se utilizaba en aquella época para iluminarse, pero no lograba ver a nadie. Ya no pudo dormir en toda la noche, de estar pensando qué sería lo que ella estaba escuchando. En aquella época, pues se decía muchas cosas sobre aquel lugar. Supuestamente hubo una batalla por ahí y hubo varios fallecidos. No tanto tiempo atrás, estaba un poquito reciente. Entonces ella pensó que muy probablemente era un ánima que haya fallecido ahí en el lugar. Muy probablemente ella era muy creyente de ese tipo de cosas. Ya no pudo dormir, estuvo por ahí vigilando a ver qué escuchaba, a ver qué miraba, y logró escuchar pasos alrededor de aquel cuartito, como si alguien anduviera rondando el lugar. Estaba muy asustada, pero no tenía ni idea qué era lo que podía hacer. A media semana, su esposo regresa. Ella le platica lo que había vivido, pero su esposo no es creyente, él no cree nada de eso. Le dijo que era su imaginación, que muy probablemente estaba asustada por haberse quedado sola y que eso era lo que ella escuchó, que eso era lo que ella vio, el producto de sus nervios nada más. Pero ella estaba completamente segura de lo que había visto. Pero al ver que su esposo no le iba a creer, pues decidió dejarlo así. Su esposo, como quiera, ya iba a estar con ella en la casa. Con el transcurso de los días, se seguían escuchando aquellos ruidos. Y ella asegura que muy probablemente su esposo también los escuchaba, pero se negaba a aceptarlo. Así estuvo pasando por varios días hasta que ella vio aquella silueta cada vez más clara. Se mostraba con más facilidad y más frecuentemente aquella sombra oscura. Era la silueta de un hombre. Ella estaba completamente segura que estaba ante una presencia que ya no pertenecía a este mundo, pero nada ganaba con platicárselo a su esposo. Nada ganaba. Entonces ella decidió que iba a tratar de acostumbrarse, porque ella no estaba dispuesta a bajarse a la hacienda. Ella quería seguir viviendo ahí, entonces pensó en que se iba a acostumbrar, que entre menos caso hiciera, menos lo iba a notar, o tal vez aquella presencia seguiría al darse cuenta que ella no le hacía caso. A lo mejor aquella presencia, aquella ánima pensaría que ella no lo miraba y a lo mejor se daba por vencido. Entonces decidió que eso era lo que iba a hacer. Con el paso del tiempo ella se acostumbró a aquellos ruidos, se acostumbró a ver aquella silueta, aquella sombra. Había veces que su esposo bajaba a la hacienda o bajaba al pueblo y duraba días en los que ella se quedaba completamente sola. Y ya estaba acostumbrada a escucharlo, a verlo, y ya no le daba miedo. Entonces ella decidió retomar el tema de tumbar aquella barda. Le dijo una vez más a su esposo: pídele permiso, no le has dicho nada. Ya vamos casi para 1 año y nomás no le has dicho nada. Dile, esa barda a mí me estorba. Ya te dije que no le voy a decir, es capaz que si le digo me corre. A lo mejor va a decir: no, tú lo que quieres es tumbarme la barda, tú quieres destruirme. No, salte de ahí. Yo no le voy a decir nada. No creo que se enoje, hombre, no creo. Tú dile, al cabo él para qué quiere aquí este lugar, estaba abandonado. Tú dile: mira, mujer, esta tapa ya es muy vieja, ya tiene como 100 años, si le movemos a lo mejor se van a caer las bardas. Que tú le digas, hombre. Pues no te prometo nada. Ándale, el lunes que vayas le dices. Pues a ver qué. Si llega el lunes, este señor se va y la mujer está completamente segura de que no va a hacer nada. No le va a decir nada. Dijo: no, pues al cabo ya tumbada la barda, ya que gana. Así como si se enoja, pues son 2 trabajos. Así como se enojó, se tiene que contentar. Ella se puso y tumbó la barda. Solita tumbó la barda. Pero se va llevando un sorpresón. Abajo de aquella barda, entre el cimiento y el piso de ladrillo, se dio cuenta que había una especie de losa al tamaño del piso de ladrillo. Bueno, ¿y esta losa qué onda? La levanta y resulta que era la tapa de un hoyo donde estaba guardada una olla llena de monedas de oro.
Era una olla bastante grandecita, repleta de monedas de oro. Esta mujer se emocionó bastante al darse cuenta de lo que había encontrado. Ahí fue donde ella comprendió que muy probablemente aquella silueta o aquella persona que ella miraba era el cuidador de aquel dinero. Muy probablemente se lo quería entregar, porque ¿cómo fue a dar con eso? ¿Cómo fue a dar? Muy probablemente se lo quería entregar. Y ella asegura que muy probablemente sí fue así, porque a partir de que se encontró ese dinero, se dejó de ver esa sombra y se dejaron de escuchar los ruidos. Lo que quería era entregárselo. Pues esta mujer decidió no decirle nada a su esposo. Guardó aquella ollita y empezó a administrar su dinero de poco a poco, empezó a gastarlo. Ella cada que bajaba al pueblo aprovechaba para comprar que una olla, que unos platos, que unas cucharas, un mandil o un delantal. Y al regresar a su casa, el esposo le preguntaba que de dónde sacó esas cosas. Y ella le decía que su mamá se las regaló. Con el paso del tiempo, cada que salía, cada que bajaba al pueblo, llegaba con más cosas. En una ocasión llegó con un pantalón, una camisa y un sombrero nuevo para su esposo. ¿Y eso qué? ¿De dónde los sacaste, mujer? Mi papá te los manda, que él te los regaló. ¿De dónde acá, mira? Ya dime la verdad. ¿De dónde estás sacando dinero? ¿O quién te está regalando esas cosas? ¿Me estás engañando con otra persona o por qué bajas tanto al pueblo? No empieces. No empieces. Mira, mis papás siempre han tenido la voluntad de ayudarnos. Que no se te haga raro que nos quieran regalar algo. ¿Qué tiene? Acéptalo y sea agradecido. Pues no le quedaba de otra, él aceptaba. De todos modos la necesidad sí la tenía. Así fue. Hasta que con el paso del tiempo, el papá de esta mujer fallece. Y ella, de aquella desgracia, trató de sacar una ventaja. Le dijo a su esposo: oye, pregúntale a tu patrón si no nos vende la pieza. Dile que si no nos vende la pieza con un pedacito de tierra alrededor para plantar nosotros algo y para tener algunos animalitos. ¿Y con qué dinero, mujer? ¿Con qué dinero? ¿Quieres que me endrogue para toda la vida nuestros hijos y nuestros nietos que tengan esa deuda? Tú dile. ¿Y con qué dinero, mujer? Que tú le digas. Si dice que sí, ya yo veré qué hago. ¿Está bien? Fue y le preguntó al patrón. Y el patrón se sorprendió mucho. ¿Y de dónde piensas sacar el dinero? No, pues es que mi mujer tiene unos centavitos. Pues ándale pues y te vendo. Aquel hacendado les vendió barato. Pero de todos modos era una cantidad imposible para un trabajador de una hacienda. Llegó y le dijo a su esposa: ahí está, mujer, ahí está. El patrón me dijo que sí, que nos lo da en tanto. Ahora dime de dónde vas a sacar el dinero. Yo ya hablé. Y para quedar mal, ahora dime de dónde voy a sacar el dinero. Tú no te apures, mira, aquí tengo el dinero. Cuando se lo entrega, este hombre se sorprende bastante y le pregunta: ¿de dónde sacaste ese dinero? Mira, ahora que falleció mi papá, me dejó unos centavos. Y él me dijo que los invirtiera bien, que si podía comprar algunos animalitos para la leche, unas vaquitas para la leche y para el queso, para que tengamos algo, para que le podamos ofrecer algo a nuestros hijos. Entonces quiero invertirlo en eso. Así lo hicieron. Compraron aquel pedacito de terreno y compraron una o dos vaquitas por ahí y todo parecía indicar que les iba yendo bien. Pero este señor estaba muy extrañado, como que no se tragaba ese cuento de que su papá le había dejado dinero. Entonces empezó a vigilarla. Se iba supuestamente a trabajar a la hacienda y regresaba sin avisarle 1 o 2 días antes del día que debería de regresar. Y en una de esas ocasiones la cachó, la encontró retirando aquella loza. Dijo: ¿qué escondes, mujer? ¿Qué estás metiendo ahí? Nada, no, dime. Que, a ver, la levantó de un tirón, levantó aquella loza y descubrió aquellas monedas de oro. Me dijo: ¿qué es eso, mujer? ¿De dónde lo sacaste? Pues me lo encontré. El día que tumbé el muro, aquí estaba este dinero. Nomás que no te dije nada porque ibas a decir que era de tu patrón y pues se lo ibas a llevar. Pero pues él ni siquiera sabía de la existencia de eso. Estoy bien seguro, tú mismo me dijiste que tiene más de 100 años este lugar ya abandonado. Entonces pues por eso no te dije. Ay, mujer, está muy bien. Bueno, pues, entonces ya dado por enterado, pues cada vez empezaron a comprar más animalitos y más animalitos, hasta que esta mujer cayó enferma
cayó enferma y este hombre sinceramente pues no le hacía mucho caso y ella falleció de su enfermedad. Desgraciadamente ella fallece y este hombre ya solo y con dinero empezó a vagar por el pueblo, se metía a las cantinas, se emborrachaba, agarraba mujeres y así anduvo por algunos años hasta que de plano se quedó sin ni un 5. Acabó con aquel dinero. Por ahí platican que como unos 3 años después de haberse encontrado aquel dinero, lo miraban vagando por las calles del pueblo y esculcando entre la basura, buscando qué comer porque como ya tenía dinero, tenía terreno, tenía animales, pues le renunció a su patrón en la hacienda. Y su patrón pues se sintió traicionado, porque después de haberlos apoyado, pues él lo dejó tirado con el trabajo. Y este hombre así terminó. Nomás falleció aquella mujer y este hombre terminó en la ruina completamente. Pues bueno, mi gente, miren, ya por último, antes de cerrar este video, quiero mostrarles aquí estas tapias. Desde hace rato yo miraba que Ana andaba muy atenta hacia acá. Muy probablemente estas eran casas de los mineros. Por ahí también estuvimos platicando con algunas personas de aquí de la comunidad y nos decían que uno de los avistamientos que se ven aquí sobre los cerros son aquellas bolas de lumbre que la gente dice pues que son brujas, ¿verdad? Nos dicen que en el panteón también donde sepultan las gentes de aquí, de esta comunidad, pues que también dentro del panteón han visto aquellas bolas de lumbre. Esto nos lo platicó el señor, el chivero que andaba aquí hace un rato. Nos platicó que un hijo, o bueno, el hijo de su esposa le platicó que en una ocasión pasó por ese panteón y miró unas bolas de lumbre adentro del panteón. Pues quién sabe qué sería aquellas bolas de lumbre, pero es un lugar que sí tiene mucho misterio. Fíjense, hace un rato que nosotros andábamos ahí en el museo, nos estaban dando el tour y atrás de nosotros, en la duela original, el piso de madera de ahí de la casa grande, escuchamos pasos como si alguien viniera caminando atrás de nosotros, pero no era nada. De hecho, la guía también se sorprendió y volteó al mismo tiempo. Ella nos comenta que ella pensó que muy probablemente iba a ser una perrita que tienen ahí en el lugar y que siempre los acompaña, pero no era absolutamente nada. Y no fue un ruido así como que crujiera la madera, fueron pasos, porque se escuchaba idéntico a cuando nosotros andábamos caminando por ahí. Espero que les haya gustado este recorridito, esta historia. Platíquenos por favor para ustedes qué era aquel cono, para ustedes qué era. Yo me imagino que lo usaban ahí para extraer a lo mejor el material, el mineral, desde aquel tiro, muy probablemente. Pues bueno, mi gente, me voy a despedir. Pero antes quiero mandarle un saludo por ahí. Hace unos días miré a una tía, por ahí me regañó, me dijo, hey, yo miro todos sus videos, mijo, y a mí no me ha mandado un saludo por ahí para mi tía Lola, mi tía Dolores, que ella es una de las personas que me ha platicado un montón de historias. Ella también como que tiene algo con lo paranormal, porque ve y escucha y siente muchas cosas. A ver si por ahí en otra oportunidad les grabamos un video con ella para ver si se anima a platicarnos algunas de sus vivencias. Yo conozco algunas que me ha platicado y la verdad, si está para dar escalofrío. En su propia casa o en su propia calle le han pasado muchísimas cosas muy interesantes, pero eso ya será en un próximo video. Pues bueno, mi gente, nos despedimos. Por acá anda Ana. Nos vemos, adiós. Nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.